Bueno, ahí Ahí, puse de nuevo. ahí está grabando. Ahí sí. Bueno, entonces, uno lo que hace es hacer una fuerza igual y opuesta a la fuerza que ejercería ese campo que ya está como prefijado por una configuración de cargas previa, digamos. Entonces uno hace menos Q por el campo. Y tiene que hacer todo el camino desde el infinito, que acá lo llamo infinito, pero bueno, no nos ve ningún matemático acá, hasta la posición en la que quiero dejar mi carga Q sub I. Yo podría hacer una re sub I. Entonces, usando de que el campo es menos el gradiente del potencial, uno termina teniendo esto y uno usa las propiedades de campo conservativo. Cuando yo integro en una curva un gradiente, no es más que evaluar el campo escalar en este caso, en los extremos de integración. Sí, y si no hay ningún matemático, o si hay algún matemático, bueno, estamos en física, que se la fume. Y entonces le termina uno quedándole el campo evaluado en la posición final, menos el campo en la posición inicial, y como es infinito y uno tiene la condición de que el potencial en el infinito se anula, este término lo puedo reventar y me queda simplemente la carga por el potencial evaluado en el punto donde yo la quiero dejar. Comodísimo, no puede ser más cómodo. Entonces, ¿puede un límite ser un vector? Sí. Sí, cuando uno hace una integral de curva, está bien. Este de L en realidad es una forma compleja, una forma como más compacta, pero uno sabe que este de L en realidad, L es una curva parametrizada y este de L en realidad es el diferencial de la derivada de la curva respecto del parámetro, llamémoslo S, por el diferencial de S, ¿no? Esto es una curva a lo mate 3. Phi era el potencial, efectivamente. O sea, este de L, en el contexto de mate 3, en realidad, ¿qué es? Esto en realidad es de L, donde L es un L de S, donde S es un parámetro, a ds por ds, ¿no? Esto sí es un vectorcito. Sí, 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 es equivalente, ¿no? Porque lo que yo digo es que R es el L del S final. Y es como un cambio de variables que hago nomás. Es una notación, pero es compacto para entender de dónde sale. Buenísimo. Entonces, con esto en mente uno dice, bueno, bien, entonces yo ya tengo el trabajo necesito para mover una carga a un punto R en un potencial arbitrario. Pero uno va a decir que ese potencial en realidad está generado por cargas que vinieron antes, ¿no? O sea, yo estoy moviendo la carga iésima, dando a entender que hubo I menos 1 cargas que ya moví antes. Entonces, bueno, si esas cargas, esas I menos 1 cargas ya estaban de antes, bueno, el potencial que van a generar es la suma de sus potenciales, ¿no? Por principio de superposición. Así como el campo es la suma de los campos, el potencial es la suma de los potenciales, porque la derivada es un operador lineal. Entonces, el phi no va a ser más que la suma de los phi sub j para cada una de las I menos 1 cargas, ¿no? Entonces, sumo todos los potenciales evaluados en el punto final R, que ahora lo llamé R sub I para que quede claro, de j igual 1 hasta I menos 1. Y eso vale para todo I, o sea, lo hice con un I para hacerlo genérico. Obviamente, si I es igual a 0, esta es la suma vacía. Perdón, si I es igual a 1, porque es la primera que traje, esto es una suma vacía, por ende el costo, el trabajo es 0 y está bien. No me cuesta trabajo mover una carga que está sola en el universo. Espero. ¿Se entendió entonces más o menos cómo llegamos a esta fórmula? Sí, el potencial en el infinito lo tomamos como 0. Y ahí estamos teniendo una hipótesis extra que de la que vamos a hablar después, pero que justamente estamos hablando de que es finita. Sea lo que sea que estemos armando, tiene que ser finito. Porque necesitamos que el potencial se anule en el infinito. Y como vimos hace un par de clases, si la configuración es infinita, eso puede fallar. Buenísimo. Entonces, a ver. Sí, no. Desafortunadamente no. Se puede hacer algo con las configuraciones infinitas, pero no definir una energía. Entonces digo, bueno, entonces yo sé para el iésimo cómo es el trabajo, lo sumo para todas. Entonces tengo que sumar desde la partícula 1 hasta la partícula n, esto, que es lo que antes era el W sub I, ¿no? Y ahí es donde sale esta doble suma, ¿no? Uno tiene la suma de todas las cargas por
por el potencial evaluado en cada uno de los puntos, y sale esta suma como triangular, ¿no? Porque I se mueve como libre, pero J va de 1 hasta I, o I menos 1 en este caso. Y uno, usando la simetría del potencial, que esto es una propiedad donde tenemos que medio explícitamente decir cómo es la forma del potencial o dar una idea, uno sabe que el phi j de Ri es igual al phi I de RJ. Porque acuérdense que básicamente el potencial es RJ menos RI en módulo, 1 sobre, ¿no? Es básicamente esto el potencial. Entonces puedo dar vuelta a IJ, el módulo, ese menos que se me va a generar, me lo va a absorber impunemente. Entonces se puede escribir de esta forma, poniendo en un medio, uno completa el lado de arriba del triángulo, en algún sentido, ¿no? Entonces completa la otra mitad y le termina quedando un medio por directamente sumar todo el potencial y no tener que estar preocupándose si son las que vinieron antes o las que vinieron después, no importa. Lo que a mí me parece más trascendente de esto, no es tanto acá en el caso de electrostática, que es muy importante todo, pero esta noción, si ustedes miran un poco, jamás dije que esto era necesariamente el campo eléctrico. O sea, sí, porque puse la carga, pero digo, si esto fuera, yo podría cambiar la carga por una masa y esto por un potencial gravitatorio, digo, porque el campo gravitatorio es conservativo, entonces tiene un potencial. Puedo hacer todo, cambiarlo por un potencial gravitatorio y va a seguir valiendo. Puedo agarrar esto y cambiarlo por una interacción, cualquier tipo de interacción molecular, porque a mí se me ocurra, mientras sea conservativo, y se anule en el infinito, y estas pequeñas hipótesis que le pusimos, y esto va a seguir valiendo. Entonces, esta expresión para energía es extremadamente general, y la van a ver en más momentos a lo largo de la carrera, que va a ir apareciendo porque justamente se basa en algo muy simple, en la idea de que, bueno, phi j de Ri es igual a phi de Rj, que se anula en el infinito, y que es un potencial, propiamente dicho. Y bueno, pasando en el límite en el que uno pasa al continuo, uno dice, bueno, todo esto es básicamente phi, o sea, sí, me estoy ahorrando un índice, pero no importa, porque en el continuo eso es un puntito, en un continuo eso tiene medida cero, no aporta nada, entonces todo esto es phi, esto lo transformo en un ρ, porque quiero escribir como ρ por dB es Q, y termino sumando como una integral. Entonces me queda esta integral de ρ por el potencial y el factor 1/2, ¿no? Y usando propiedades que ustedes vieron en la teórica, o sea, escribiendo que esto es laplaciano de phi, básicamente, gracias a la ecuación de Poisson, y haciendo un poco de tejimaneje y algunas cosas de cómo se anula el campo en el infinito, uno termina llegando a esta expresión, con el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Esas descuentas no las voy a hacer, no me parecen tan relevantes, pero es importante que ahí uno usa implícitamente que la configuración es finita, porque estás diciendo que se anula, que el campo va como 1 sobre r cuadrado y que el potencial va como 1 sobre r, entonces el producto va como 1 sobre r al cubo y eso muere más rápido que el área de la superficie. El D3 es un diferencial de volumen, ¿no? Porque 3 veces la posición, eso es como un volumen. Es una notación, pero sí es un diferencial de volumen. Buenísimo. Voy a borrar esto que me quedó de antes. Entonces, uno obtiene entonces dos expresiones para la energía electrostática. Y la verdad que puedo usar cualquiera dependiendo de las ganas que tenga. La gran diferencia entre las dos es el ρ. El ρ es muy particular, ¿no? Porque el ρ, a diferencia del campo, ¿no? Cuando yo tengo el campo, una configuración, si puedo hacer la cuenta, la obtengo para todo el espacio, para todo punto del espacio. Entonces, esta integral es en todo R3. Sin embargo, ρ en general no está definida en todo el espacio. O sea, uno tiene un volumen acotado, o una línea, una superficie, todo, pero acotado, donde yo hago donde está definido ρ, y afuera se asume que es cero, ¿no? Porque justamente mi volumen, mi carga es finita. Bueno, vamos a ver cada vez más. Sí, exactamente. Entonces, la ventaja de una por sobre otra es que esta integral en general va a ser en un volumen finito de R3, o una superficie finita, o una línea finita, mientras que esta va a ser en todo el espacio, ¿no? Porque el campo, insisto, está definido en todo el espacio. Esta es una integral, esta integral sí es de 3R, esta siempre es en R3. La primera, en realidad no, puede estar acotado a un volumen, y eso puede o no ser, puede ser copado.
en general, la ventaja del campo eléctrico es que a veces es matemáticamente más simple, ¿no? La expresión matemática que a uno le queda para integrar suele ser más sencilla. En cambio, el potencial, viste que cuando el potencial le sale de integrar el campo eléctrico y le suelen aparecer constantes de integración y se puede hacer un poco más chocloso que el campo eléctrico. Pero hay que verlo problema a problema, y hoy vamos a ver un par, y vamos a ver cuál de las dos nos va resultando más o menos sencilla. Como les dije, esto no va a converger para una distribución infinita, porque el campo, o el potencial, o la densidad no van a decaer suficientemente rápido como para que estas integrales converjan. De hecho, si esto es, por ejemplo, un plano infinito, esto no decae en el infinito, y esto va a decaer, y si se vuelve un plano infinito, esto encima crece, o sea que esto explota, se va al diablo. Entonces, bueno, ese es el repaso teórico para establecer estas fórmulas, que son las que vamos a usar. Y después lo vamos a echar con un poquito de física. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda o algo? Pues ya paso al ejercicio 19, si no. Golazo. Bueno, entonces vamos al ejercicio. El ejercicio nos dice: calcular el trabajo total para traer una carga Q en cantidades infinitesimales y cuasi estáticamente desde un punto muy alejado hasta una esfera de radio R, originalmente descargada. Suponer que la distribución de carga es uniforme en todo momento. Vamos a ver qué significa eso. Acá dice, nos da dos formas de calcular el volumen. Nos dice, fíjate cómo hacer el proceso. Nos dice, la vamos a cargar en volumen primero y nos va a dar dos procesos. Ahora vamos a ver eso. Pero el chiste del proceso es, literalmente quiero que me hagas la cuenta, quiero que me traigas carga a carga, sumes el trabajo de calcular cada carga y me lo iguales a U. Eso lo vamos a hacer al final. Ahora, por lo pronto, vamos a ver, ok, tengo una esfera cargada en volumen, uniforme, como dice el enunciado. Vamos a calcular cuánto es su energía, usando las dos expresiones. O sea, vamos a usar primero una, después la otra, y vamos a comparar. Acá, este es el ejercicio de hacer las cuentas y convencerse que la teoría funciona. Entonces, primero vamos a usar el potencial. Entonces, para eso, necesitamos todos los datos relevantes de nuestro problema. O sea, si se acuerdan el ejercicio 8, usando Gauss, ya deben haber calculado cómo es el potencial y el campo eléctrico de una esfera cargada en volumen uniforme con una densidad ρ0. Entonces vamos con ρ0, que es el fácil. Bueno, ρ de R, como vector, es constante dentro de la esfera, ¿no? Es una ρ0, y afuera es 0. A veces no es necesario, pero si uno lo quiere escribir matemáticamente completo, como una función de R3 en R, tiene que especificarlo en todo punto del espacio. Entonces, bueno, es ρ0 adentro de la esfera, y es 0, o no hay carga, afuera de la esfera. Medio trivial, pero está bueno tener. El potencial y el campo, bueno, el campo les tiene que sonar un poco más, crece constante adentro de la esfera, perdón, crece linealmente dentro de la esfera, crece constante cualquiera, y después decae como 1 sobre R al cuadrado. Acá lo que hice fue ponerlo en términos de la carga total, Q, en vez de ρ, porque el problema me da Q, no me da ρ, pero la verdad que es medio arbitrario. Acuérdense que la relación, al final del día, no es más que, a ver, voy a escribir por acá para que quede, no es más que Q es ρ0 por el volumen, perdón, entonces es ρ0 por 4pi sobre 3 R cubo, ¿no? Nada más, nada menos que eso. Lo único que hice acá fue reemplazarlo. Bien, entonces, hago la cuenta. No hay mucho más que hacer, la verdad. Yo la voy a comentar, si alguno se traba, consulte, pero es una integral bastante estándar. Entonces, bueno, ρ es 0 afuera de la esfera. Entonces, claramente la integral la tengo que hacer dentro de la esfera, porque afuera voy a tener 0 por algo, o sea, 0. Entonces, la integral se me acota, la voy a escribir en esféricas, va a ir R, va a ir de 0 a R grande, y acá puse un diferencial de ángulo sólido, que ahora lo voy a contar un poco más, que va a ir de 0 a 4pi. El diferencial de ángulo sólido es algo que aprovecho que esta clase no tiene tantas cosas conceptuales, como para agregar este plus. Esto lo van a usar a partir de ahora, a partir de F3 lo van a empezar a usar en las materias cada vez más.
El diferencial de ángulo sólido es una forma corta. A ver, quiero anotar. El diferencial de ángulo sólido es una forma corta de escribir esto. Que si se fijan es lo que me falta al jacobiano, digamos, de esféricas. Donde acuérdense que el tita iba entre menos pi y pi. No, perdón. Sí, menos pi y pi. Entre Tengo un 0 y lapsus. pi. Entre 0 y pi, perdón. Y el Al otro entre revés. 0 y 2 pi. Exacto. Entre 0 y pi, y este va entre 0 y 2pi. Y el chiste es que cuando uno integra esto, le da 4pi. Porque el seno integra 2, esto integra 2pi, entonces me da un 4pi. Esto se usa como una notación corta cuando uno sabe tita es el ángulo polar, ¿sí? Y phi es el azimutal, exactamente. Sí, ojo, está bien lo No, dijo pero Gastón, ¿eh? con polar no se refiere al que barre el plano X, ¿sí? No, el polar es el que va de los polos, de un polo Ah, al otro polo. ah, tiene todo el sentido. No, Es yo el le único digo que estamos ángulo usando. polar por las coordenadas polares, por eso pensé. Mm, El tita de coordenadas sí, polares pensé que se refería. claro. Ok. Sí, los físicos tenemos eso. Igual en un par de materias ya no van a usar más el tita para coordenadas polares, van a empezar a usar el phi. Si lo logro, va a ser en esta materia. Buenísimo. Bueno, que quede claro, el tita es el que va de el polo norte al polo sur de la esfera, o sea, de menos R en Z versor, perdón, de R en Z versor a menos R en Z versor, digamos. Esto es una notación corta para poner todo este diferencial, y es cómoda cuando yo sé que mi integrando no depende de ángulo, no tiene dependencia angular. Sé que es simplemente... Sí, no, te estamos ordenando la notación en realidad, Gastón. Yo sé que cuesta, es una transición horrible, pero es necesaria y te estamos ordenando la notación, al menos si vas a seguir en física. No sé, hay un par de matemáticos por ahí, por eso no quiero hacer ninguna afirmación tan fuerte. En física, esta es la notación que se suele usar, entonces hay que martillarla. Y gente de océano, sí, por supuesto. Bueno, pero los que hacen océano están haciendo física y van a usar notación probablemente de físico, así que sirve. Bueno, entonces, quiero terminar con esto el de ángulo sólido nomás. Entonces, una forma corta de poner todo este diferencial, y yo digo que lo voy a integrar entre 0 y 4pi porque sé que me va a dar 4pi y porque sé que mi integrando no depende ni de tita ni de phi. Por eso es que es tan cómodo. Y lo van a usar en otras materias, lo van a seguir usando, entonces se los voy presentando. Pero en el fondo es una forma fancy de decir, y voy a multiplicar por 4pi, que es efectivamente lo que hago en el paso siguiente. Me queda todo exactamente igual, pero con un 4pi afuera. Entonces, esto es, bueno, antes de terminar, esto es ρ0, esto es el ρ, perdón, y todo esto de acá es el phi, y este es el r cuadrado del jacobiano de esféricas, ¿no? El resto está en el ángulo sólido. Entonces, nada, tengo que hacer esta integral, que no es tan terrible, es R, me meto el r para adentro, me queda, debo integrar una cuadrática y una cuártica, hago la cuenta, me queda esto de medio de casualidad, esto es 3 por r cuadrado, o sea que lo integro a r cuadrado, luego en 0 me va a dar 0, en r me da r al cubo, así que me termina quedando r a la quinta, y acá tengo que dividir por 5 por la primitiva, y me queda un quinto de r cuadrado, entonces cuando hago la resta me va a quedar 4 quintos de r a la quinta, pero como acá tengo un r al cubo, ¿sí? Se me va a tachar y se me va a armar un r cuadrado. Bueno, y ahora lo que yo quiero hacer es, bueno, tengo ρs y qs metidos, así que voy a usar esta relación de acá para transformar mi ρ0 en un q. Y uno ve que de acá lo único que tengo que hacer es, bueno, me falta un r acá para que se me haga un r al cubo, y me falta dividir por 3 para que se me arme el 4/3 de pi. Y haciendo todas esas tejes y manejes, me termino armando, o sea, uso esta relación de acá, que ya la tenía, no sé por qué la volví a escribir, me termino armando mi resultado final. Que le dejé el 1/2 afuera, para que quede bien claro, 1/2 por 6 quintos de Q por KQ por R grande. ¿Qué es este término que me quedó acá? ¿Qué es K por Q sobre R grande?
¿Ese no era el monopolar o algo así? Cuando era en potencial. Bien, bien, sí. Es como una especie de término monopolar. De hecho, se parece mucho a este de acá, ¿no? En particular, es el campo evaluado sobre la superficie de la esfera. Es una curiosidad, no es que tenga una relevancia muy grande, pero es interesante ver cómo que aparece el campo, el potencial explícitamente evaluado sobre la superficie de la esfera. Una cuenta. ¿Casualidad o tiene un motivo de que aparezca? En realidad, tiene un motivo, pero no es algo suficientemente fuerte. Es una cuestión de la simetría que tiene el problema. La simetría es esférica, es una alta simetría. Uno termina pudiendo escribir siempre, terminando de hacer aparecer el potencial explícitamente, porque en el fondo está haciendo la integral en una sola variable. Entonces, porque la otra es trivial, no solo multiplicar por constantes. Entonces, va por ahí la razón. Y si después se hace en el otro inciso, que es con una esfera que no está cargada, o sea, no en volumen, sino solo en superficie, ahí va a quedar muy obvio por qué les aparece un phi de R. Pero sí, tiene que ver con la simetría, básicamente. Bueno, y ahora, nada, me queda hacerlo de la otra manera. Esto es algo que es muy relevante, que está bueno discutirlo. Yo hice la integral entre 0 y R, ¿no? Entonces, la única expresión que usé del potencial es esta, ¿no? La asociada a R menor a R grande. Esta forma nunca apareció explícitamente. Es raro, ¿no? O sea, a mí me resultó llamativo, al menos la primera vez. Es como un poco raro, pero ¿por qué no aparece? Digo, o sea, me está diciendo que toda esta forma que ocupa todo el espacio, menos un volumencito súper chiquitito, no importa. ¿Por qué no me aparece información de esto? ¿Por qué esto no me aparece como información? ¿Alguien se aventura a decirme por qué? ¿O dónde está la información asociada a esta expresión de acá? O sea, al R más grande que R. ¿Grande? ¿Y en la expresión final o no? ¿Viste que te aparece el phi de R? Es como Bien, que lo tenés justo en el límite. exacto. Bueno, es buenísimo. Esa es una forma de verlo. En el fondo me está apareciendo. Pero digo, ¿cómo se enteró, no? Digo, si yo nunca lo puse, ¿cómo se enteró la integral, entre muchísimas comillas, que yo tengo esta expresión 1 sobre R? Se enteró porque acá hay un 0. Este 0 está totalmente linkeado a esta forma. O sea, esto es 0 afuera, me impone una condición directa por la ecuación de Poisson. Este 0 de acá me fuerza a que el potencial tenga esta forma. Entonces, la información de esta forma del potencial en realidad está metida en el 0. El hecho de que yo no lo haya puesto es donde está la información. Es como información por omisión, no sé cómo decirlo. O sea, como yo no hice la integral más allá de eso, se sobreentiende que acá hay un 0, y que como acá hay un 0, acá tiene que haber un 1 sobre R. K por Q sobre R. Nada, no sé si lo estaban pensando, una falopeada a mí me resulta interesante. Sí, sí, a mí me resulta muy loco porque no es información, vos parece que no estás dando esa información en la integral, pero se la estás dando, se la estás dando a través de un 0. Bueno, entonces, nada, ahora pasamos al campo eléctrico. Acá de nuevo está nuestro amigo el diferencial de ángulo sólido. Y acá vemos una ventaja medio rapidita. Es como un poco más fácil, ¿no? Porque, digo, antes yo tenía este producto de esto que era una constante, pero acá tenía algo de dos términos, acá tengo algo de un solo término. Entonces, en algún sentido estoy ganando un poquito, pero voy a perder, ¿por qué? Porque tengo que hacerla de 0 hasta más infinito, ¿no? Porque el campo está definido en todo el espacio. No tengo por qué hacerlo solo entre 0 y R. O sea, en ningún punto del espacio esto es 0. Bueno, solo en el origen, pero el origen no aporta mucho. Así que me termina quedando la integral de 0 a infinito de el módulo del campo eléctrico al cuadrado, que solo depende de R, por el R. Yo hice esto para poder manejarlo un poquito, y lo que voy a hacer es, bueno, como es una función partida, tengo que partir mis regiones de integración. Tengo que integrar de 0 a R y de R al infinito, las dos formas distintas del potencial. Yo acá puse el R adentro para facilitar un poco la expresión, y bueno, en cada una de las regiones reemplazo por la forma correspondiente. O sea, de 0 a R tengo que usar la forma dentro de la esfera, y de R a infinito tengo que usar la forma fuera de la esfera, y hacer las mismas cuentas. Termina quedando una integral R a la cuarta, que uno dice, apa, esto me suena, y acá tengo una integral 1 sobre R cuadrado, que eso ya no me suena tanto, pero confiemos. Cuando uno hace las cuentas, bueno, esto se transforma en un R a la quinta sobre 5, porque en el 0 no hago nada, y es exactamente al revés. En el infinito esto se me anula,
porque en el límite esto tiene primitiva 1 sobre R, que en el infinito da 0. Y en R grande, esto es 1 sobre R grande. No es mucho más. O sea, tengo un menos que me sale de integrar, pero con un menos de la regla de Barrow me queda un más. Me termina quedando 1/5 más 1 de 1 sobre R, que es 6/5 justamente. Entonces me termina quedando esta expresión de acá, que es absolutamente idéntica a la que ya teníamos. Que, no sé, acá ya no hay mucho que decir, es como medio mágico, porque simplemente da. Pero bueno, son las propiedades y las relaciones que hay entre las derivadas de las distintas fórmulas, ¿no? Esto es la derivada de esto, entonces nada, seguro hay alguna forma de probarlo, en este caso particular, usando regla de la cadena o algo así. O teorema fundamental de cálculo, simplemente. Entonces, nada, las dos formas dan iguales. No sé, ¿hay alguien? ¿Quién es? Vamos a ver si hay alguna dicotomía acá. ¿Hay team campo eléctrico o team potencial? ¿A quién le gusta? ¿Alguien prefirió una de las expresiones por sobre la otra? ¿Alguien se la juega? Campo, 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 campo. Buenísimo. Bien, está bueno. Está bueno elegir. A alguien le gustó más el potencial. Bien, bien, no, hay potencial. Bien, bien. No, está bien, está bien. Las dos tienen sus méritos. Hay que saber elegir cuál es el mejor. Acá no hay una diferencia muy notoria, la verdad, las cuentas son bastante similares, pero en el cascarón esférico, que es el inciso anterior al que estamos haciendo, hay uno que es obviamente mejor, trivialmente superior en casi todos los aspectos, y los recomiendo que prueben las dos y vean cuál de los dos es más fácil. Se van a caer de culo porque realmente hay uno que es demasiado más fácil. Es ilegal que sea tanto más fácil. Sí, es cierto. El campo tiene ese problemita de que tenés que partir la integral. Sí. Eso puede ser un poco. Eso puede generar ciertos errores o baches a lo largo de la cuenta porque no se puede colgar. Y vas a ver que es necesario encima, porque ninguna de las dos converge si lo haces en todo el espacio. R obviamente no converge cuando te vas al infinito. Y 1 sobre R cuadrado no converge cuando te vas a 0 por serie P, ¿no? Así que va a haber que. Es como necesario que algo se parta ahí porque ninguna de las dos converge en todo el espacio. Parece que el potencial es muy fácil hallar el campo, pero al revés se puede llegar a complicar. Exactamente. En general pasa eso. Uno tiene que sentir el potencial, pasar el potencial al campo es fácil. El tema es que uno pocas veces calcula directo el potencial, más teniendo Gauss, ¿no? En el repertorio de herramientas. Exactamente, como dice Nicolás, uno primero usa Gauss para conseguir un campo y después lo integra. Entonces es como que, está bien, lo integraste, después tenés que derivar de nuevo, qué sé yo. Hablando de sumar por cero. Ahí Lara está viendo. Ahí Lara está viendo un poco de por dónde viene el truquito de cuál de los dos es más fácil. No voy a dar spoilers esta vez, la voy a aguantar. Así que, ahora que terminamos la parte divertida y fácil, donde solo tenemos que hacer integrales muy pavas, vamos a pasar a la parte complicada de la clase. Vamos a armar explícitamente estas configuraciones. Y nos dan dos formas de armarla. La primera, que no es la que vamos a hacer, es, yo tengo una esfera que ya tiene un radio R, y le voy trayendo carga y aumentando el ρ de forma uniforme. Es como que ρ es 0 y yo con una perilla le voy subiendo rosca y va apareciendo carga ahí adentro. La voy trayendo. La otra que me gusta más, y es más fácil, es importante aclarar, es, yo arranco con la nada misma y voy trayendo capas que tienen ya la densidad que quiero, ρ final, y le voy agregando capas, como si le fuera agregando capas a una cebolla. O sea, arranco con una cebolla de radio 0, le pongo una capita, le pongo otra capita, y así le voy poniendo capas, hasta que me termino armando mi esfera de radio R. Ahora vamos a hacer un par de imágenes para cementar un poco más estas nociones. Entonces, el ρ final, como habíamos dicho, ρ final no es más que carga sobre volumen final, o sea, carga total sobre volumen, o carga final, ¿no? Porque la carga va a arrancar con un valor y va a tender a crecer.
carga final sobre volumen final, que sería, bueno, el clásico, carga sobre 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces, vamos a arrancar. Esto puede ser un poco complicado. Entonces, vamos a construir la esfera trayendo pedacitos de carga diferencial Q, pedacitos diferenciales de carga, desde el infinito hasta la superficie de una esfera. Como yo quiero hacer esto general, voy a asumir que ya tengo una esfera, no entera, pero una parte, o sea, una esfera de un radio R chiquita, que ya está armado. Yo le voy a ir trayendo diferenciales y le voy agregando capas a esa esfera. Este R en principio va entre R y R grande, no lo voy a especificar. Entonces, imagínense que yo ya tengo una esfera de radio R chiquita, y por ende va a tener una carga 4 tercios de R chiquita al cubo por el ρ final. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el trabajo de traer un diferencial de carga cuando ya tengo esta esfera? Y bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, hago esta integral, y no es más que la carga que estoy trayendo, que es un diferencial de carga, por el potencial evaluado en el lugar donde lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar en R chiquita. Esta notación de acá, donde puse punto y coma, acuérdense, a mí me gusta esta notación de punto y coma, significa que lo que viene después son parámetros, no variables. Los parámetros que vienen después son, en el caso de este particular, la carga de la esfera y el radio de la esfera. Entonces yo tengo ya tengo una esfera que tiene carga Q y radio A, por ejemplo. Acá A va a ser igual a R, pero imagínense que todavía no. Entonces, ¿cómo es el potencial? Y es lo mismo de arriba, pero bueno, llamé A R grande. Entonces, como pueden ver, Q y A entran como parámetros acá, son al igual que K. Son todos parámetros de mi problema. Entonces, lo que yo digo es, bueno, acá lo que pasa es que A y R me coinciden, ¿no? Porque yo voy a traer la carga desde el infinito hasta la superficie de la esfera. Entonces, el punto final y el radio de la esfera van a coincidir, por definición de traerlo a la superficie de una esfera, ¿no? Entonces, tengo que agarrar esta expresión y evaluarla en A igual a R. En este caso es como evaluarlo en el límite entre estas dos regiones, que por continuidad va a ser exactamente lo mismo. Así que puedo elegir una de las dos. Obviamente vamos a elegir la de abajo, ¿no? Porque si no nos vamos a volver locos. ¿Se entendió esta parte de acá? Porque esta es la parte que yo nunca puedo terminar de explicar claro, así que por favor díganme que esto más o menos se entendió, y si no, consúltenme desde ya, ¿no? ¿Se entendió esta notación, esta expresión de acá? ¿Y por qué esto es RQR? Pero una pregunta, si vos decís que como va formando la esfera con las capas, entonces a medida que vas poniendo capas, A es igual a R, la expresión de arriba no se hace cero. O sea, como que... Esto acá no se hace 0 en A igual a R. Esto se vuelve perdón, hay un 2R. 3. No, está bien. Es lo mismo que evaluar acá. Te va a quedar igual que evaluar acá abajo. Te va a quedar K por Q sobre R o A. Es lo mismo. Sí. Perdón, Facu. Yo no entendí Sí. qué es el A. ¿De Ahí dónde vamos. salió? A es el radio de la esfera. Yo tengo ¿Pero una el esfera. final o el de...? Esto es como genérico. Yo quiero el potencial genérico. Nos olvidamos del problema por un segundo. Este phi de R, punto y coma QA, es el potencial en el punto a distancia R del centro de una esfera de carga Q y radio A. Entonces, A es el radio de la esfera, que es un parámetro. Entonces, ¿con eso se entiende esta expresión de acá? Antes de ir ya a esta olvidémosla. ¿Esta se entiende por ahora? ¿Qué es esto de acá? Es un radio fijo, ¿no? Tipo un número, no es que vaya a variar ese radio, ¿no? No, en principio cuando yo lo escribo así claro, es un parámetro, es un valor fijo, Bien. un parámetro del problema. Perfecto. Pero obviamente cuando yo vuelvo al ejercicio original, yo lo voy a ir variando, ¿no? Porque yo justamente le quiero agregar Claro. capas para hacerlo cada vez más grande. Es por eso que el R donde deposito la carga, que es el R final, que es este mismo que está acá, es idéntico a el R de mi esfera, ¿no? Porque yo acá hice esta uso de notación de decir que mi esfera ya tiene un radio R chiquito, y entonces yo lo quiero llevar hasta ese radio. O sea, como es una capa a una cebolla, yo quiero que la capa esté en contacto con mi cebolla, entonces tiene que estar entre comillas, en el mismo punto. Acuérdense que como esto es diferencial, esto es un diferencial de carga, no tiene un ancho apreciable no tiene un ancho apreciable esa capa que estoy poniendo. ¿Sí? Más o menos. ¿Viene la idea? Esto es
Esto es un poco tedioso, pero está bueno, porque creo que no hay nada más físico que esto. O sea, esto es físico muy a lo bestia. O sea, realmente estoy trayendo cargas y calculando cuánto me cuesta cada una. Bien, entonces yo sigo, cualquier cosa me pueden parar, ya saben. Entonces, esto es el esquema visual que estoy tratando de hacer con las manos, y que no sé por qué, porque tengo un gráfico más o menos decente acá. Entonces yo tengo este diferencial de carga que arranca en el infinito, ¿no? El infinito que serán, no sé, depende de la pantalla que tengan, 10 centímetros. Entonces, yo traigo la carga desde el infinito, la traigo por el centro, ¿no? Porque da igual por donde la traiga, porque es un potencial conservativo. Yo, si quiero, puedo hacer un camino muy loco, pero mientras termine al mismo lugar, da igual porque el potencial es conservativo. Entonces, yo la traigo, la apoyo en R igual a R. Acuérdense que como esto es un diferencial de carga, tiene volumen 0, básicamente. Entonces, no es que estoy más lejos que R. Y la empiezo como a aplastar, como una plastilina, alrededor de mi esfera. Entonces, yo tengo una carga que arranca a este radio y la voy moviendo alrededor de la esfera. Ahora, mover una carga sobre la superficie de la esfera no me cuesta trabajo, porque es un equipotencial. Entonces, el trabajo que a mí me costaría mover la carga, por ejemplo, desde acá hasta acá abajo, es el potencial acá menos el potencial acá. Bueno, potencial es el mismo en ambos puntos, por la simetría esférica del problema, entonces es 0. No me cuesta ningún trabajo. Es como moverme sobre la Tierra. Si no tuviera rozamiento con el aire, no me cuesta trabajo moverme sobre la superficie de la Tierra, porque el potencial gravitatorio es idéntico en 2 puntos, porque estoy siempre a la misma distancia, asumiendo que es una esfera y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este es como el esquema que está bueno tener. Entonces, todo el trabajo está en este proceso, en traer la pelotita hasta la superficie. Después distribuirlo sobre la superficie es gratis, no tiene costo energético, porque no me cuesta trabajo. Entonces hago toda la distribución y me termina quedando que mi esfera, que antes tenía un radio R, pasó a tener un radio R más un diferencial de R, muy chiquito, y pasó de tener carga Q a Q más de Q, ¿no? Obviamente, porque le traje un DQ, eso seguro, la conservación de la carga no se toca. ¿Se entiende esto? ¿Se ve? Espero que haya ayudado el esquema. Si no, a ver. Buenísimo. Entonces ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ok, ¿qué es de R? Porque vos me dijiste que trajiste un DQ, pero no me dijiste qué es de R. Entonces, eso es un problema. No definimos todavía qué es de R. Entonces, pero vamos a terminar con esto. Entonces, el diferencial de W, por lo que vimos antes, es evaluar el potencial en R, que da lo mismo que K por Q sobre R, porque estoy justo en el borde entre las dos regiones, entonces puedo elegir cualquiera de las dos expresiones, yo elijo la de abajo, porque me resulta más cómodo, por la carga que estoy trayendo, que es un DQ. Entonces ahora uno dice, listo. Lo que pasa es que yo tengo un DQ, ¿no? Entonces estoy pensando en integrar en Q, en algún sentido, no estoy pensando en sumar de Qs, y R claramente no es constante. R depende del Q, porque a medida que yo voy trayendo carga, como vimos arriba, me va creciendo el radio. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo relaciono Q y R? Entonces la forma para mí copada de pensarlo, hay una forma más matemática, pero esta es más física, es, bueno, yo sé que la carga pasa de Q a Q más de Q. Gol. Pero la densidad no puede cambiar. Porque justamente esto que estoy diciendo es una densidad constante. Todas mis capas de cebolla tienen la misma densidad ρ final. Entonces, si mi carga aumentó de Q a Q más de Q, R tiene que aumentar de forma tal que la densidad no varíe. Entonces, esto, por ejemplo, sería mi densidad antes de traer la carga, ¿no? O sea, 4/3, esto estaría acá abajo, de R al cubo sobre, perdón, Q dividido el volumen, ¿no? Esto es el volumen. Acuérdense que mi esferita tiene radio R, no R grande, todavía no la terminé de armar, y por eso tiene una carga Q que es menor a Q grande. Y después, bueno, es lo mismo, pero sumando, ¿no? Mi carga va a crecer un dQ y mi radio va a crecer un dR. Entonces, pidiendo esta igualdad, o sea, pidiendo que la densidad antes y la densidad después sea la misma, puedo obtener una relación entre el diferencial de Q y el diferencial de R. Entonces puedo hacer un cambio de variables, puedo elegir cuál de los dos quiero usar. Yo creo que voy a terminar usando el de R, pero pude haber usado el de Q, es lo mismo. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, nada, despejamos, el 3 sobre 4pi se tacha a ambos lados, y me termina quedando R más dr al cubo por Q es igual a Q más dQ por R al cubo. Entonces,
haciendo algunos tejes y manejes, y pasando cosas para otro lado, me termina quedando esta diferencia. Que acá voy a usar lo que hacen todos los físicos, ¿no? Digo, bueno, esto es un binomio de Newton, lo expando, binomio al cubo. Entonces, me va a quedar primero un término. ¿Qué hice acá? Ah, sí. Me va a quedar un término r al cubo, que se va a cancelar con el r cubo. Bien. Después me va a quedar un término 3r cuadrado de r, que es este de acá. Y después todo lo que venga después va a ser de r al cuadrado y de r al cubo. Entonces son algo orden de dr al cuadrado. Y yo lo estoy mandando a cero esto, así que claramente este orden de dr al cuadrado no me voy a quedar a orden, me quedo a orden dominante, o sea, a orden de r. Todo lo que es dr cuadrado, dr cubo, se va a su casa. Entonces lo tiro. ¿Por qué? Porque hay una región entre diferenciales, no entre diferenciales y diferenciales al cuadrado, no me voy a meter en ese quilombo. Entonces esta expresión de acá, siempre tengo este mismo typo, no sé por qué, nunca lo solucioné, mis disculpas, acá me falta un Q. No me queda más que, bueno, esto por el Q. ¿Se vio? ¿Se entiende esto? Entonces yo puedo... Perdón, me malí con lo que anotaste ahí. ¿Es de R por Q o es Sí. de Q y la R está mal? No, me olvidé la Q que está acá afuera multiplicando. Ah, ok, listo, ahí lo vi. Entonces, a mí ahora se me ocurrió dejarlo todo en términos de R, pero pueden haberlo dejado en términos de Q, es lo mismo. Entonces pueden elegir. Yo lo dejo en términos de R, entonces me queda, bueno, cuando paso este R cubo dividiendo, me queda 3 por Q sobre R. Y lo único que necesito hacer es escribir Q en términos de R, que usando esta fórmula de acá, ya la conozco, ¿no? Porque es ρ. Entonces yo sé que Q es 4/3 de R cubo por ρ. Entonces el 3 se me cancela con el 3, el R cuadrado dividido R me queda un R cubo dividido R me queda un R cuadrado, me termina quedando 4pi por ρ por el diferencial de R. ¿A qué les suena esto? Principalmente esto de acá. ¿Qué es eso que subrayé? ¿El área de la superficie de una esfera? Exactamente. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, olvidémonos del ρ por un segundo. ¿Qué es todo esto? El área del casquete que agregaste. Exactamente como dice Lara. Esto es el área del casquete que agregué. Esto es un cascarón esférico que tiene un ancho de R. Sería básicamente esto. Yo agregué un cascaroncito a orden 1, a primer orden en DR, es básicamente agarrar el ancho del cascarón y multiplicarlo por el área del cascarón. Entonces, área de cascarón por ancho de cascarón, ya está. Sabemos obviamente que si el DR fuera finito y no fuera un diferencial que se va a cero, esto no da así, ¿no? Hay términos más que tienen que ver con esta diferencia entre R al cubo y R al cubo. Entonces, está perfecto. Q está creciendo al mismo ritmo que crece el volumen. Eso es lo que estamos viendo. Esto de acá es un diferencial de volumen, básicamente. 4pi r cuadrado por dr es un diferencial de volumen. Y si uno lo mira, es justamente el jacobiano, r cuadrado, de la transformación a esféricas, por el diferencial de ángulo sólido ya integrado, porque estoy integrando en volumen, justamente. Entonces tengo que integrar todos los ángulos. Es algo que uno se pudo haber dado cuenta sin hacer todo este proceso, pero está bueno, porque esto es como muy físico. Estamos diciendo, che, quiero que se mantenga el volumen constante. Matemáticamente me estoy parando en una superficie de nivel donde esto es siempre constante y estoy haciendo una derivada implícita, si quiero, usando el teorema. Pude haber usado el teorema... Ah, ¿cómo era? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Teorema de la derivada implícita, algo así. Y ya me fui. Pregunta. Sí. Yo no terminé de entender muy bien el paso desde el último sí, solo sí, al siguiente, que es como que ¿Acá? desarrollas eso. Dale, lo voy a escribir un poco mejor entonces. Ok. Sí, lo escribo porque está bueno, vale la pena. Entonces, lo que yo estoy haciendo es escribir este binomio de Newton, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo escribir? Esto es r al cubo más 3r cuadrado por dr más 3r por dr cuadrado más dr al cubo, ¿no? El cubo de un binomio. Ok. Bueno, esto es lo que... Este r se me va a tachar con este r. Este r cubo, perdón. Y esto de acá,
yo lo puedo escribir como un dr cuadrado, sacando factor común, por 3r más dr. Y esto es algo orden de dr cuadrado, ¿no? Porque está multiplicado por un r al cuadrado. O sea, de hecho, esto es orden de r cubo, pero lo que es dr cubo es dr cuadrado. Es proporcional. Entonces, todo Claro, esto de ahí sí. acá... ¿Cómo? No, que ahí ya se ve. Buenísimo. Y como soy físico, no voy a hacer Taylor a más de orden 1. Por favor, que piensan que soy. Entonces, ya está. Este dr lo termino tirando. Podría haberlo dejado. No pasa nada. En el límite que yo estoy haciendo, se termina muriendo igual. En el fondo, lo que estoy haciendo acá es escribir dq a dr. Esto es básicamente dq a dr y pasé el dr multiplicando para el otro lado. Es un cambio de variables. Es como que te salió el desarrollo de Taylor de arriba. Tipo, no es que vos dijiste, bueno, voy a desarrollar en Taylor esta expresión para simplificarla, sino que te apareció sola. ¿Es Sí, así? sí. Acá es medio una casualidad porque el polinomio de Taylor y el polinomio que sale del cuadrado de un binomio coinciden porque los dos son polinomios. O sea, en el caso de un polinomio, el polinomio de Taylor es el mismo polinomio, entonces medio que zafé. Pero sí, si acá hubiera una relación un poco más complicada, tipo un arcotangente hiperbólico, ya no podía hacer esto tan cómodamente. Tenía que usar un poquito más de matemática. Genial. Gracias. ¿Se vio entonces? ¿Se entiende la intuición que estamos teniendo acá? Es esta idea de que la carga me crece al mismo ritmo que el volumen, básicamente. Porque esto es un diferencial de volumen, incluyendo el jacobiano y la integración en la parte angular. Y bueno, por ρ, ¿no? Porque Q es volumen por ρ. Bueno, sigo. Cualquier cosa, me frenan. Voy a borrar todo esto. Entonces, nada. Entonces ya está. Tengo K por Q sobre R por dQ y yo lo quiero dejar todo en términos de R. Entonces, esto de acá es mi diferencial Q, ¿no? Que era 4pi ρ por R cuadrado por dr. Q lo escribo en términos de R usando la relación con el volumen, que es 4/3 de pi R cubo por ρ. Y K sobre R, eso me termina quedando porque ya está en términos de R. Ahora lo que hago es hacer como un agrupamiento un poco astuto, diciendo, che, ya tengo 2 4pis, tengo casi 2 R's al cubo, tengo el 3, bueno, ¿por qué no lo agrupo? Entonces lo agrupo así, o sea, agrupo este 4 pico sobre 3 con este ρ, a este multiplico y divido por 3 para que me aparezca, y me termina quedando esta expresión, que es prácticamente carga sobre radio, carga sobre radio al cubo, para que me quede como una constante y la pueda yo sacar afuera, y me termina quedando un r al cuadrado, ¿no? Porque este r me baja 1 el grado de este r cubo. Entonces uno dice, listo. Entonces yo ya sé, en términos del r, o sea, en términos de la esfera que ya tengo, cuánto trabajo me cuesta traer un diferencial de carga a mi esfera para aumentar su ancho un diferencial r. Digo, bueno, eso es un pedacito de carga. Yo quiero todos los pedacitos de carga. Entonces sumo a lo físico, que es como integrar, ¿no? Porque en el fondo son sumas parciales, lo que les guste. Entonces, digo, bueno, tengo que sumar todos estos diferenciales de trabajo. Digo, entonces el trabajo total es sumar todos los diferenciales de trabajo. Perdón, Facu, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, sí. Un número que no me cierra. La última igualdad, la tercera igualdad, Sí. ¿de dónde salió ese 3 que está multiplicando al cuadrado? Multipliqué y dividí este 4pi por 3 para tener otro 4/3 de pi para agrupar con mi ρ. No es que acá este 4pi está solito, no tiene un 3 dividiendo. Entonces multipliqué y Listo, dividí no por me 3. di cuenta. Está Gracias. perfecto. Es un cambio de variable medio. Es medio innecesario esto porque me gusta que quede claro en las cuentas. Entonces, bueno, yo ya sé cómo relacionar el diferencial de trabajo con el diferencial de radio. Es todo lo que estuve haciendo en las últimas 2 diapositivas. Entonces lo hago el cambio de variable, cambio el diferencial de trabajo por un diferencial de radio, pero teniendo en cuenta todo el prefactor que me aparece. Entonces me termina quedando esta integral entre 0 y r grande de todo este choclazo de acá. Y que cuando yo hago la cuenta, bueno, esto me queda una r a la quinta sobre 5. Esto, como les dije, esto es básicamente q sobre r cuadrado, sobre r cubo, perdón. Al cuadrado me queda q sobre r a la sexta. Se me tacha, me queda un r solo y me termina quedando 3/5 de q por acá q sobre r,
que 3/5 no es más que 1/2 de 6/5. Entonces, recuperamos lo que ya teníamos antes. De una forma extremadamente más complicada, en términos de cuentas, pero físicamente estamos entendiendo, creo que si lo logré transmitir, físicamente uno entiende muy bien qué es lo que está haciendo, digamos, cómo es el proceso que se está dando en la formación de este sistemita. No sé. Facu, una preguntita nomás. Sí. ¿Por qué el título dice mediante el trabajo de? ¿Qué sería esa de? No, esto es una carita triste. Porque soy un capo. Ok, gracias. Es una carita triste, sí. Porque creo que ya todos están un poco tristes de haber visto esto. Al menos matemáticamente hablando, todos notamos que lo que antes nos tomó una diapo, nos tomó 2 diapos hacerlo 2 veces, o sea, una diapo cada vez, ahora nos tomó como 3, así que, o 4. Claramente hay como algo que uno perdió en el camino, en el corazón. Sí, conceptualmente está buenísimo, pero la cuenta tiene sus dificultades. Entonces, acá está un poco para comenzar lo que está bueno tener las fórmulas cerradas y uno las termina usando. Porque claramente esto, cuando vos tenés una configuración que no es tan linda, es impracticable. Yo tengo una papa y mi papa no tiene superficies equipotenciales tan lindas como R igual a R, así que el costo de distribuir la carga como cebolla capaz ya no es 0, entonces tengo que empezar a sumar un montón de cosas y se puede poner un poco tedioso. Pero está bueno, en este caso medio de juguete, entender cómo uno hace este proceso de armado. Acá hay un tip para el paso anterior, donde les dicen, si se acuerdan, que la esfera ya arranca armada, pero con ρ igual a 0, y se va creciendo el ρ. O sea, uno como que trae la carga y la distribuye uniformemente en toda la esfera. Esa es un poco más tediosa, prueben a hacer la cuenta. Yo tengo un PDF con la cuenta hecha igual, así que cuando un par lo intentan y se traban, me consultan y lo miramos de ahí. Pero es un ejercicio lindo, es más difícil que esto. O sea, si esto les hizo un poco de ruido, repásenlo porque la otra forma es estrictamente más complicada, pero va por el mismo lado, tiene la misma intuición física de fondo. Así que sí, como les decía, después les queda el otro inciso, además del que dije antes, que es la esfera cargada en superficie. Este es muy fácil, o sea, este realmente es fácil. Incluso armarla con todo el trabajo es una pavada en comparación a lo que hicimos recién. Es como que solo hay un R en el fondo. No tengo que sumar sobre todos los R's, tengo uno solo. Así que es como bastante cómodo. Y después, con el tema de dos integrales, insisto, prueben, van a ver que hay una de las dos, o la densidad, el potencial, o el campo, hay una de las dos que es tan trivial que uno duda, es como, che, ¿en serio es tan fácil? Y sí, lo es. Hay una de las dos que es extremadamente fácil. No, sí, probá a saber que no es tan difícil y si no, lo charlamos desde ya, ¿no? Así que nada, con esto termina la guía 1 de electrostática. Obviamente quedamos para consultas, pero con esto podemos dar por liquidado la guía. A menos que tengan alguna duda de esta clase. Pero cada ejercicio de F3 es una batalla. Cada ejercicio de F3 es una batalla. ¿No? Muy pocos salen así, con los ojos cerrados, sin pensar mucho. Capaz en F2 a veces eran más como hagan bocha de Taylor. Y encuentren los autovalores de esta matriz hasta que se cansen. No, los de polarización que te quedaban esos choclazos con. ¿No? Que tenías que pasar tenías que usar notación compleja y todo eso. Eso era más feo para mí. Puede ser, qué sé yo. Sí. En fin, eso es todo por hoy. Yo tenía después la segunda mitad de la clase de Python para dar, pero no sé si hay muchas consultas, puede quedar para otro día. Bueno, sí, mejor vamos a consultas, ¿les parece?
Dale. ¿Cómo quieren arrancar? ¿Quieren que hagamos subgrupos? ¿Puedo hacer lo que es breakout room? E ir cada uno a un subgrupo. Díganme. No sé, en física 2 lo que hacíamos era como hacer breakout rooms, pero que cada grupo, digamos, hable de distintas cosas. Por ejemplo, no sé, ahí estaban hablando de que habían dudas sobre los primeros ejercicios y yo, por ejemplo, que quería preguntar con el 18, como que es medio al pedo que estemos en el mismo Bueno, breakout. me parece perfecto. Entonces, vamos a hacerlo por bloque de lo que explicó cada uno. Que los últimos, o sea, los últimos ejercicios los mandamos a Pablo, que fue lo que explicó de dipolar. Y Facu y yo nos quedamos con Gauss, o sea, cada uno en un room separado, y potencial. Salvo que alguien tenga algo de Python, sí lo mando con Facu directamente. Entonces, voy a armar, los tengo que asignar. Let the participant choose the room. Perfecto. Eso es nuevo. No sé si estaba antes. Si Creo que no, estaba, ¿no? soy muy colgado. No, antes no estaba. Es oro. Yo pensé en pasarme a Discord solo por eso, porque es insoportable tener que estar asignando a la gente al room. Era un embole, ¿te acordás? Bueno, en los parciales de física 1 nos pasaba que los profes nos tenían que asignar a cada grupo en los días de consulta. Era un calvario, porque había Es un un profe calvario. encargado de Para los asignar profes grupos. también es un calvario. No, por eso, para los dos era para los Sí, sí. No, alumnos y para los no, profes. es súper hinchapelotas. Era el clásico, se me cayó internet, volvés a los 5 minutos. Profe, ¿me mandás al...? Mientras que el No, profe que era está a 1000 tremendo. te manda, ya te perdiste toda la consulta, ¿no? Es Ahora, inhumano. yo no me puedo ir a ninguno, Sí, creo que sí podés. ¿sí? O yo me quedo en el principal. Te puedes quedar en el principal también, sí. Dale. Guarda, Hay Andrea, que... que hay ejercicios, o sea, los de dipolo terminan en cierto número y después empiezan los integradores, los llamaría yo, que son los ejercicios que Ok. tengo todo, menos eh, dipolos. Claro, sí, los que son, sí, como el 17, es medio integrador, el 18. Bueno, el 16 es medio transición. Es medio Claro. bipolar, medio integrador. ¿Qué hago? No. Ah, el 18 era el de la varilla que se curvaba. Sí. Sí. Pero puedo explicarlo yo, no tengo problema tampoco, ¿eh?